Bueno, seguimos hablando sobre el libro de Mateo y esta tarde yo quiero decirte que yo estoy fascinado por servir a un Dios bueno y maravilloso. No sé cuántos se gozan conmigo. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Nuestro Dios es tan bueno, que nos dejó algo maravilloso que es su palabra. Yo no creo que haya tesoro más grande en todo este mundo que la palabra de Dios. Amén. En este libro se encuentran todo lo que necesitamos para vivir la vida de victoria y la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. En este libro también se encuentran historias maravillosas que nos animan a nosotros a vivir y a ejercitar nuestra fe. Vemos que a través de la palabra de Dios, en el libro de los primeros libros, en el libro de Éxodo, Dios obra a través de Moisés y abre el mar rojo. Extiende Moisés la vara y el mar rojo se abre. También después los israelitas llegan a Jericó y quieren conquistar Jericó, y Dios le pide a Josué que haga algo raro, que es dar vueltas alrededor de los muros. Y vemos que Dios usa métodos un poco extraños para que la fe de nosotros se fortalezca y para que Él obre milagros. Vemos también cómo Josué le dice al sol: detente, cuando necesitaban más tiempo para derrotar a sus enemigos. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo Dios sana a mucha gente enferma, hace milagros, también camina sobre el mar. Y esta tarde quiero platicar contigo de algo que es muy importante y es muy apreciado para cada siervo de Dios y para cada hijo de Dios, y es que la fe que agrada a Dios. Yo quiero hablar contigo de la fe que agrada a Dios. Y si traes tu Biblia, yo te pido que la abras en esta tarde en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Si no la traes, puedes seguirnos en tu celular o puedes seguirnos aquí en la pantalla. Y la palabra de Dios dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Fíjense bien, está la tormenta bien fuerte y Jesús está durmiendo. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Fíjense qué tremendo. Dios, Jesucristo, teniendo poder sobre la misma naturaleza, sobre el mismo mar, sobre la tormenta. ¿Qué son las tormentas? Las tormentas son causadas por un fenómeno meteorológico que produce unos vientos muy fuertes y que agitan violentamente el mar. Eso es lo que es la tormenta. En aquel tiempo no había manera de predecirlas. Entonces los discípulos entraron al mar de Galilea. ¿Sí? Entraron siguiendo a Jesús, que Jesús le dijo: vamos a pasar al otro lado del mar. Y yo quiero hablarte en esta tarde sobre el sinónimo que existe en esta tormenta física con las tormentas que nosotros como seres humanos pasamos. Cada uno de nosotros va a pasar o ha pasado o está pasando por alguna tormenta en su vida en este momento. Algunos de nosotros ya las pasamos, otros inesperadamente las vamos a tener que pasar. Pero en esta tarde estoy para hablarte que cuando te llegue tu tormenta, tu fe sea fortalecida en la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque yo quiero que como hijos de Dios nosotros experimentemos y andemos en la fe que le agrada a Dios. No sé cuántos han pasado por tormentas muy significativas en su vida. Yo pasé por una tormenta hace muchos años, allá por el año de 1993. Yo iba manejando en mi carro allá en la ciudad de Veracruz junto con mi compañera en aquel entonces, y de repente yo sentí literalmente como un martillo me golpeaba la cabeza y empezó mi carro a dar vueltas, y lo único que me acuerdo que hice fue agarrar el volante, apretarlo, y el carro empezó a girar, a girar, a girar, a girar hasta que se estrelló contra una barra de concreto. Después de que
ese impacto tan grande, inmediatamente sangre empezó a salir de mi cuerpo, de mi compañera también. Y inmediatamente sentí que algo estaba mal en mi cuello, que algo estaba mal en mi rodilla, que algo estaba mal en mi pecho, que algo estaba mal en mi cabeza. Bueno, no sé quiénes dirán que mi cabeza ha estado mal desde siempre, ¿verdad? Pero noté que algo estaba mal. Y yo cuando salí de ahí del carro, sentí un dolor muy fuerte aquí atrás. Entonces me llevaron primero a un hospital, no me atendieron bien, luego me llevaron a otro y yo literalmente pedí, llévame a una particular, ¿verdad? A un lugar donde me atendieran particularmente. Llegando allá, el doctor me hace exámenes físicos y checa una radiografía en mi cuello y llega y me dice al día siguiente, después de que pasó el accidente, me dice, vi tu foto en el periódico, tu carro quedó destruido, es de milagro que estés vivo. Y me dice, pero es de milagro que no hayas quedado parapléjico, sin movimiento en las piernas y en los brazos. Y le digo, ¿eso por qué? Porque tus huesos estuvieron a punto de romper la médula que te pasa y que controla los movimientos. En ese momento, en esa tormenta, yo empecé a llorar, pero a llorar no de tristeza, sino de agradecimiento y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me salvaste, gracias porque me libraste de morir y gracias porque me libraste de quedar inválido para siempre. En ese momento le hice una promesa a Dios, Señor, gracias por darme la vida y yo te voy a servir todos los días de mi vida de ahora en adelante. Esa tormenta que tuve originó a que yo tomara la decisión de seguir a Dios cada día y de servirlo hasta que yo me muera. Quiere decir que van a pasar en tu vida tormentas en que te van a cambiar hasta tu futuro. Y mientras estés pasando tú por esa tormenta, no tomes la actitud de decir, ¿por qué me está pasando? Sino al contrario, pídele a Dios en oración y dile, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esta tormenta? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde me estás tú guiando? Porque las tormentas van a venir en forma de problemas, van a venir en forma de enfermedades, van a venir en forma de obstáculos y esas tormentas van a producir frustración en tu vida, va a producir estrés, va a producir desesperación. Pero yo te digo algo en esta tarde, que tu tormenta es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. ¿Lo crees tú? Lo voy a repetir nuevamente. Tu tormenta es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. No veas a la tormenta como un problema más grande, velo como una oportunidad en que Dios quiere fortalecerte y que su nombre sea glorificado. No huyas de la tormenta, enfrenta la tormenta, porque Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús sabía cuando se subió a la barca que iba a venir la tormenta, ¿verdad? Jesús lo sabía y él le dijo a sus discípulos adredemente, hey, vamos a pasar al otro lado de la tormenta. Él sabía que iba a venir una tormenta. Y lo maravilloso es de que empieza la tormenta y los discípulos, que son pescadores experimentados, ¿verdad? Deberían de saber qué hacen, están batallando por su vida, empiezan a tirar todas las cosas, me imagino. ¿Y saben qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba dormido totalmente. Yo a veces cuando estaba preparando este mensaje me puse a preguntar, ¿será que Jesús realmente estaba dormido o estaba con un ojo abierto y otro cerrado? Así como checando qué está pasando. No sé si han entrado en el cuarto de sus hijos en la noche para checar si están durmiendo y parece que están durmiendo, pero ahí debajo de la colcha tienen el iPad o el celular. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y parece que están durmiendo y ya que nos oyen que nos vamos, vuelven a sacarlos los tremendos. Pero yo les voy a decir la técnica. Ustedes pretendan que se están alejando y regresen y les digan, te vi. Y va a ver que inmediatamente van a dejar de hacerlo. Esa es otra cosa que yo veo que la gente que pasa. No sé, ¿cuántos estamos casados aquí? Casi bastantes, ¿verdad? No sé si los hombres, cuando su esposa quiere empezar a alegar con ustedes, les voy a dar una técnica. La técnica del dormido o del muerto, ¿sí? Cuando empiecen a alegar su esposa con usted, no, que esto, que no fuiste por la leche, ¿sabes qué? Hazte al dormido o hazte al muerto y no le contestes.
Y se va a acercar tu esposa a ti y va a pensar que realmente estás muerto y hasta te va a mover. Pero no te muevas, no abras los ojos. Ya cuando veas que con las zapatillas se va alejando, entonces si yo abre y dice, ay, gracias a Dios, ¿verdad? No, estoy vacilando, ¿verdad? No sé si estaba así lo que Jesús estaba haciendo. Lo importante aquí es que Jesús estaba cansado, estaba fatigado y quería descansar. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay gente que pasa por pruebas y que pasa por luchas y que pasa por tormentas y parece que Dios no nos escucha. ¿Cuántos han pasado por eso? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Que has tenido una oración, que has tenido una petición, que has tenido una necesidad y le oras a Dios en medio de la tormenta y parece que Jesús está durmiendo. No me escucha. Hay silencio total. Hay silencio total. Parece como que si Dios se alejó. Parece que mis oraciones no son contestadas. Pero yo quiero decirte algo, Dios escucha cada oración que haces. Dios todo lo ve desde el momento en que tú dispones en tu corazón a doblar la rodilla y a buscar de su presencia y a clamarle por la ayuda. Él te escucha. Muchas veces Él te va a contestar. Otras veces su respuesta va a ser un no, porque tal vez tú no estés orando conforme a la voluntad de Dios. Tal vez su respuesta va a ser un no, porque Él sabe el futuro y Él te quiere dar algo mejor de lo que tú le estás pidiendo. Y esa es mi parte favorita. Gracias, Señor, que no me contestaste, porque tú me diste algo mejor. Amén. Ese es nuestro Dios maravilloso. Yo te voy a decir algo. Los discípulos dudaron. Nosotros dudamos porque somos seres humanos. ¿Sabes qué? Que la duda afecta a tu pensamiento, a tus emociones y a tu fe. Van en ese orden. Primero la duda te entra al pensamiento. No fue por la leche que le dije que tenía que ir. Ya estás dudando. Espérate, tal vez a tu esposo se le ponchó la llanta en el camino. ¿Verdad? Oras y Dios no contesta. Empiezas a dudar. Y después de la duda que te afecta el pensamiento, que dices, esto no se va a poder solucionar, a tía Juanita no se va a poder sanar, te afectas tus emociones y empiezas a desesperarte y empiezas a tener esa sensación del temor a futuro. Y si tía Juanita se muere, ¿quién me va a hacer las tortillas tan ricas que me gustaba? No, espero que no estés pensando así. ¿Por qué? Porque el temor afecta tus emociones, afecta mucho tu sistema y tú empiezas a pensar cosas que ni siquiera están pasando, te las estás imaginando. Y por último, esas emociones afectan tu fe en Dios. Dices, no, pues yo no creo que Dios tenga la solución para este problema. Yo no creo que Dios realmente pueda sanar a mi tío Juan. Míralo cómo está. No te vayas tú por lo que tus ojos ven. Ve tú por lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso es la fe que le agrade a Dios. ¿Sí? La duda normalmente te visita antes de que Dios haga algo grande y poderoso en tu vida. Fíjate bien, la duda va a venir a visitarte antes de que Dios haga algo grande y poderoso en tu vida. Tú ya le has estado orando a Dios, tú ya le has estado pidiendo a Dios. Y cuando tú sientes que la duda te está entrando, es porque Dios quiere que tú cambies tu manera de pensar y que tú empieces a clamar a Dios y sigas confiando en Él para que Él actúe. Dios obra en la dimensión de lo imposible y de lo inimaginable. Repítelo conmigo. Dios opera en la dimensión de lo imposible y lo inimaginable. Como seres humanos estamos acostumbrados a ejercer la razón. Cuando vemos a una persona muy grave de salud, decimos no se va a poder sanar porque la estamos viendo con nuestros ojos físicos, porque la razón nos dice que la enfermedad ya está muy avanzada. La razón te dice no te van a dar ese trabajo nada más tienes que entrar recomendado,
Nada más los recomendados pueden tener ese trabajo. Eso es lo que te dice la razón. Tal vez la razón te dice, tú no puedes pagar esos biles porque no hay dinero en tu cuenta de banco. O tal vez la razón te dice, tú jamás podrás tener esa casa tan bonita que quieres porque no tienes el crédito suficiente. La razón es lo que la gente piensa lógicamente. Es más, cuando estamos platicando con alguien, estamos platicando y decimos algo, ellos dicen algo en que estamos de acuerdo, ¿qué decimos? Tienes razón, ¿verdad? Tienes razón, porque vivimos en un mundo lógico. ¿Por qué? Porque la razón es lo que domina nuestra esfera humana. Pero yo estoy aquí para decirte que Dios no opera en la esfera de la razón. Dios opera en la esfera de la fe. ¿Cuántos lo creen? Dios opera en la esfera de la fe. No es la razón, sino la fe en Dios que obra milagros. Amén. Lo voy a repetir otra vez. No es la razón, sino la fe en Dios que obra milagros. Yo no voy a ser guiado por mi razonamiento, sino que yo voy a ser guiado por la fe. Y esa fe que está en la palabra de Dios. Para poder caminar en la fe tenemos que entender algo, hermanos. La fe no es inferior a la razón, ¿sí? Muchos ponemos a la razón encima de la fe, pero la fe es superior a la razón. El hombre por lo regular se mueve en la dimensión de la razón. Dios se mueve en la dimensión de la fe. Amén. Para que tú veas un milagro de Dios en tu vida, tu fe tiene que estar encima de la razón. Que yo no entienda lo que Dios pueda hacer, eso no impide a que Dios no lo haga. Eso no quiere decir que no sea posible. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a actuar en la fe que Dios es donde Dios se mueve en esa esfera. Has pedido muchas cosas a Dios, pero has usado tu razonamiento. Y tú mismo, aunque no lo admitas, tú estás orando. Tú estás diciendo, Señor, tengo este problema muy grave que no veo la salida. Y mismo dentro de ti tú estás pensando, pero no sé si Dios tenga el poder para hacerlo. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Vemos el problema muy grande, vemos la enfermedad muy grande y oramos a Dios como si es nuestra rutina, es nuestra responsabilidad. Sí, hermano, nos vamos a orar a Dios creyendo, pero no somos persistentes en la oración. No le creemos a Dios, creemos en Dios, pero muchas veces no le creemos a Dios que Él pueda hacer algo. Para que Dios obre en tu vida y en mi vida, tenemos que accionar en la fe. La razón te va a decir, esto no es posible, porque no entiende lo que Dios puede hacer. Pero si tú le dices a la razón que se sujete a la fe que viene de Dios, y tú le dices, razón, sujétate porque yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo, pedid y se os dará. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Hermanos, Dios quiere que nosotros nos movemos en la esfera de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza de algo que sabemos que va a venir. Estamos muy convencidos de que Dios va a hacer algo que no lo podemos ver. Así como la vista es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. La fe se necesita para aquello que no se puede ver ni tocar. Yo te pregunto, ¿cómo Dios creó al mundo? ¿Cómo las cosas se hicieron hechas? A través de la palabra, porque él ejercitó la fe. Él primero visualizó cómo quería que la tierra fuera y luego habló la palabra. Es así como Dios quiere que tú actúes en fe. Pero cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que creer que Él va a actuar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan.
Hermanos, cuando yo me le acerco a Dios, yo voy a creer que Él es galardonador mío porque yo lo estoy buscando. No te acerques a Jesús sin fe. No te acerques a Dios sin fe. No te acerques a Él dudando. Tú crees en tu corazón. Y si tú no tienes suficiente fe, yo te pido, pídele a Dios que Él te aumente la fe. Llénate de su palabra. Y es a través de su palabra que tu fe va a ser fortalecida. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? No es porque Jesús no sabía que tenían miedo. Era obvio que tenía miedo. Era porque Él quería que sus discípulos se dieran cuenta que su fe en Jesucristo había fallado. Así también cuando el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios y fue y se escondió de Dios. No sé cuántos quisiéramos escondernos de Dios. De Dios no nos podemos esconder. A donde vayamos, allí está Dios. Y Adán, creyendo que se había escondido de Dios, y Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que Él sabía. Lo que Él quería era que el hombre se diera cuenta de su realidad y que dijera, estoy perdido, estoy confundido, le he fallado a Dios. Y cuando Dios te pregunta a veces, ¿por qué tienes duda? No es para regañarte, no es para hacerte sentir mal, es para que te reubiques y te reenfoques en su palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, cuando Dios le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Es para que tu fe, para hacerte ver dónde estás y para que tu fe en Él empiece a fortalecerse. Una de las razones por las que dudamos de Dios es que en este país tenemos muchas cosas materiales, tenemos muchos recursos a nuestras manos, que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en los recursos que tenemos y no los ponemos en las manos de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquellos que estudiamos una carrera decimos, yo quiero ser abogado, yo quiero ser contador, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero. Bueno, pensamos de esa carrera como tu recurso. Y gracias a Dios la obtenemos y estudiamos y empezamos a ganar dinero. Pero ¿sabes qué? Por más que te esfuerces, tu carrera te va a poner un límite. Ya no vas a poder ganar más del $1,000,000 que querías. ¿Por qué? Porque hay un límite a lo que puedes ganar. También los que tienen su confianza en las riquezas. De vez en cuando el stock market va a caer, el precio de las casas van a caer, y los que tienen su confianza en sus recursos propios no le están agradando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú uses a Jesucristo, que Jesucristo sea tu único recurso. Amén. Cuando tú haces de Jesús tu recurso principal, cuando haces de Jesús la persona más importante de tu vida, no hay límites, porque contigo va el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata. No hay límites cuando tú vas con Jesús. No hay límites con Dios. Dios es ilimitado. Un verdadero discípulo se fortalece en la fe, ejercita la fe y vive por fe. Te lo voy a repetir nuevamente. Un verdadero discípulo, todos aquí deseamos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Nos fortalecemos en la fe, ejercitamos la fe y vivimos por fe. Lleva un orden. ¿Por qué? Porque no podemos ejercitar la fe si no estamos fortalecidos en la fe primero. Para fortalecer tu fe, tú debes de llenarte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de inspiración. Es la palabra inspirada por Dios. La Biblia dice que la fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mientras más yo me lleno de la palabra de Dios, mi fe en Dios aumenta. Esto no es una píldora que te vas a tomar hoy y vas a decir, Señor, aquí dame la píldora de la fe. No, la fe es un proceso que tú tienes que llevar buscando a Dios en ayuno, en oración, llenando de tu palabra, memorizándote la Biblia, y tu fe va a ir aumentando gradualmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso nosotros como iglesia hemos proveído las clases de Crece el segundo y cuarto jueves de cada mes. ¿Por qué? Porque queremos que tu fe crezca. Entonces tú tienes que ejercitar tu fe.
No sé cuántos han querido levantar algo pesado y no pueden. Quiero levantar esto y no puedo. Y dice, ay, me falta fuerza. Entonces, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Voy a empezar a ir al gimnasio. Y hay alguien que me ponga la música de Rocky, ¿verdad? Empiezo a ir al gimnasio y empiezo a levantar pesas. Y empiezo a levantar pesas. Y noto que estos músculos que están aquí flácidos y sin fuerza empiezan a fortalecerse. Empiezan a fortalecerse. Y llega el momento nuevamente en que necesito levantar algo pesado. Y digo, lo voy a levantar. Y doy cuenta, wow, los músculos están ahí. Ya he fortalecido mis músculos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita la camisa está a punto de romperse, pero no lo noten ustedes, por favor, porque los músculos están muy grandes. Así es la fe, hermanos. Así es la fe. Tú no puedes ejercitar la fe. Tú no puedes levantar algo. Tú no puedes darle vida a algo porque tus músculos de la fe no están ejercitados. Tú primero tienes que ejercitarte en la fe, fortalecer tu fe para que luego la ejercites. No limites lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. No limites a Dios. Se cuenta que alguien le dijo al sol, sol, allá hay una parte oscura en la tierra donde no hay luz. ¿Puedes ir a checarla? Va el sol, claro que sí, para eso estoy, ¿verdad? Y llega el sol a esa parte y dice, bueno, aquí no hay nada. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la oscuridad? Y hasta de repente se le ocurre, pues claro que no va a haber oscuridad porque yo soy el sol. Y donde está el sol, la oscuridad se va. Donde está el sol, siempre hay luz. Así también es Jesús contigo y con tu fe. Cuando tú tienes a Jesús de tu lado, empiezas a decir, ¿y dónde está el temor? ¿Dónde está el temor? El temor se ha ido porque Jesús está contigo. Jesús está a tu lado y Jesús camina contigo. Eso es lo que Jesús tiene para ti. No limites a Dios. No limites a Dios. Yo me imagino que cuando Jesús calmó la tormenta, le debe haber preguntado a sus discípulos, ¿y dónde quedó la tormenta? ¿Dónde quedó la tormenta? Dice la palabra de Dios que el asombro de esta gente era tan grande de ver el poder de Jesús, que era el mismo asombro cuando tenían temor de su vida, que se iban a morir. Dijeron, ¿y quién es este? ¿Quién es este que con su palabra calmó el mar y calmó la tempestad? Ese es nuestro Dios todopoderoso, creador del universo, el que para Él no hay límites. ¿Sabías lo que hace el águila cuando viene la tormenta? El águila cuando viene la tormenta abre sus alas para que el viento la lleve hacia arriba. Y mientras que la tormenta está destrozando abajo, el águila vuela por encima de la tormenta. El águila no se escapa de la tormenta, sino simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. Hermano, yo quiero que también así seamos, para que usemos las tormentas para levantarnos altos en la fe y clamar a Dios y confiar en Él, y que nuestra fe nunca caiga. Y vas a ver que mientras más estás cerca de Dios, los problemas y la tormenta se van a ver más pequeñas, porque tú estás caminando con Dios en las alturas. No nos ha llamado Dios a caminar aquí abajo como los pollitos. Dios te hizo águila, no pollo. Eso no estaba en el sermón, amén. Habla palabra de vida y no de muerte. Habla palabra de vida y no de muerte. En tus momentos más duros, en tus momentos de más tinieblas, en los momentos en que está más fuerte la tormenta, habla vida. Habla esperanza de que Jesús está contigo. Tal vez parece que Él no se está moviendo, tal vez parece que Él no se está escuchando, pero tú persiste en la oración, tú persiste en la palabra. Habla la palabra de Dios a tus problemas. Cuando hablas la palabra de Dios, te eleva hacia arriba y empiezas a ver la tormenta más pequeña. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Habla vida. Habla solución donde no hay solución. Ve a los problemas como una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. No seas como los discípulos que se llenaron de temor. Acuérdate bien que el temor precede a la manifestación gloriosa de Dios. Cuanto más temor tienes, ese es el momento de humillarte a Dios, a buscarlo en oración y en su palabra, porque Él quiere revelar su gloria y Él quiere ser glorificado en esa tormenta que estás pasando. Habla salud donde hay enfermedad, habla luz donde hay tinieblas, habla amor donde te den odio, habla sabiduría ante la ignorancia, habla esperanza cuando haya desesperanza. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros actuemos de esa manera.
Nuestras batallas como hijos de Dios no las ganamos con la razón o con estrategias humanas, las ganamos de rodillas ante Dios. La ganamos buscando a Dios en su presencia, la ganamos llenándonos de su palabra, la ganamos llenándonos de su palabra, memorizándonos su palabra. ¿Sabes qué? El diablo sabe que tú no te sabes muchos textos de la Biblia. Y desafortunadamente a veces no sabemos más los nombres de todos los deportistas que están en nuestros equipos favoritos que de la palabra de Dios. Muchas veces nos enamoramos, no sabemos los nombres de todas las personas que salieron en la novela, pero no sabemos versículos de la palabra de Dios. Y cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, no tenemos las armas necesarias para derrotar al enemigo. Llénate de la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, habla paz en medio de la tormenta. Cuando todos estén afligidos en tu casa, dile: aquí reina Dios y Dios tiene en control todas las cosas. Amén. Esa es la manera que tú vas a hablar cuando tu fe sea fortalecida